En este caso, un Natón 35 con reducción a 1,5 pulgadas. ¿Qué significa? Que mucha gente pensará que como son 24 cuadrículas, necesito 24 aspersores. No, usted lo que necesita son 4 aspersores escalonados. Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado. Hoy quiero compartir con ustedes todos esos detalles. ¿Cuáles son las herramientas que usted necesita para establecer un sistema de riego en una hectárea en pastos de corte? Hoy nos encontramos en un caso real que es el proyecto propio de nuestra empresa. Tengo una represa de 40 metros de largo por 25 de largo por 5 metros de profundidad. Promedio, 5.000 metros cúbicos. Esto significa 5 millones de litros de agua. Después de yo establecer mi represa, ¿qué tengo que hacer? Hacer una topografía especializada de una hectárea. Una hectárea son 100 metros por 100 metros. Eso me da 10.000 metros cuadrados. ¿Qué debo de tener en cuenta? Que en esos 10.000 metros cuadrados puedo sacar 25 cuadrículas de 20 por 20. Exactas, 6 cuadrículas de 40 por 40. Después de tener la represa y mi plano topográfico, instalo una motobomba con encendido electrónico a batería, pero cuya capacidad en potencia sea mínimo de 18 caballos a 22 caballos. Le instalo una granada con una manguera de succión de 3 a 6 metros de acuerdo a lo requerido, pero que la succión sea de 3 pulgadas y la manguera de salida también de 3 pulgadas. El diseño que voy a establecer para la topografía tiene la siguiente connotación. A la motobomba le instalo una manguera de salida de presión de 3 pulgadas, pero que tenga una presión por encima de 200 PSI, 200 libras de presión. Esa manguera me voy a una manguera principal de 3 pulgadas. Viene una segunda manguera, también de derivación de 3 pulgadas. Hacia el aspersor. En esa manguera de 3 pulgadas le instalo un tubo de 2 pulgadas y este tubo debe de ser de 3 metros de alto a una reducción, a un aspersor, en este caso un Natón 35 con reducción a 1,5 pulgadas. ¿Qué significa? Que mucha gente pensará que como son 24 cuadrículas necesito 24 aspersores. No. Usted lo que necesita son 4 aspersores escalonados. ¿Qué significa esto? El Natón 35 te va a permitir en potencia una presión para un cubrimiento, según la ficha técnica, hasta 65 metros. El 15 al 25 al 30% castigue el diámetro del aspersor de la ficha técnica por deriva. En promedio esto te va a dar un diámetro de 40 metros. Eso significa que tú tienes 4 aspersores que los puedes utilizar en la primera empresa de 6 cuadrículas. Después los estableces en la segunda empresa de 6 cuadrículas. Después lo estableces escalonado en la tercera empresa de 6 cuadrículas. Y después lo estableces en la cuarta empresa de 6 cuadrículas. Eso te va a permitir una descarga para un diámetro de 40 metros de diámetro. Ahí es donde tú debes de tener en cuenta estos parámetros para establecer el sistema de riego para una hectárea. Ustedes tienen que tener en cuenta que en este caso tengo un pasto rodas de 90 días y está en 4 metros de altura. Por eso el tubo mínimo debe ser de 3 metros para poder que haya un cubrimiento en diámetro en una eficiencia de más del 85% de diámetro. Siempre se utiliza en cualquier estado de desarrollo de los pastos este diseño. Pero tienes que tener en cuenta que yo hablo, en nuestro caso real, de una tubería de 3 de entrada, de 3 de salida, de 3 de línea principal, a una reducción de 2 metros al tubo, con un acople de 1,5 pulgadas a este tipo de aspersor. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y lo puedo utilizar en todo en de 2 o 3 de pulgada con reducción a 2, con terminación de 1,5 pulgadas? Claro, ahí es donde juega el tipo de suelo,
La topografía, yo en este caso puedo estar hablando de plano o topografías de 45%, pero ya cuando tengo una topografía de pendientes de más del 65 al 75%, juega papel importante la fuente de agua. ¿Dónde está ubicado ese pozo profundo? ¿Dónde está ubicado su río, su quebrada o su represa artificial? Ahí cambia algo bien importante que deben de tener en cuenta. Calibre, distancia, ahí es donde tienen que tener en cuenta. Distancia, calibre, presión de manguera. Me explico. El aspersor que está en el último cuadrante, la presión debe ser igual al aspersor que debe estar en el cuadrante 10, en la cuadrícula 10, y la presión debe ser constante en la cuadrícula número 1 o 2. Esto tiene que ver la distancia que hay de la fuente de agua a la distancia del último aspersor. Regla, distancia, presión, calibre de manguera, para que usted no termine con unas mangueras que se le están estallando y usted empatándolas con neumáticos. Por eso es muy importante estos pasos que le estoy resumiendo. El número de aspersores y la presión del aspersor al cubrimiento de diámetro será garantizado de acuerdo a la presión permanente que tenga el sistema de riego en la manguera, desde la fuente de agua hasta el último aspersor. Parámetros que debes de tener en cuenta para que no te equivoques en este sistema de riego. En el próximo programa ya vamos a hablar entonces cuál es la descarga que yo necesito de un aspersor para nutrir el suelo, para satisfacer las necesidades del suelo. Eso en primer paso. Y en ese mismo programa vamos a explicar cuál sería la cantidad de agua que tengo que tener en cuenta para saber cuánta agua necesita una cuadrícula, en este caso de Rodas, donde tenemos un promedio de 200.000 matas por hectárea. Eso significa 20 matas por metro cuadrado. ¿Cuánta agua, durante cuánto tiempo este aspersor me satisface las necesidades de mi suelo, que se llama requerimiento hídrico del suelo? Y en ese programa vamos a explicar cómo podemos evaluar la cantidad de agua que necesita una hectárea en pasto de corte Rodas para producir 1000 toneladas hectárea año. Tierra, pastos y ganado internacional.